Si alguien me hubiera preguntado hace unos años si yo tenía miedo de perder mi trabajo, habría respondido que sí, sin pensarlo. Hoy, la verdad es otra, me daba más miedo quedarme. Me llamo Laura, tengo 39 años, y llevo más de 17 años trabajando en la misma empresa. Cuando digo eso en voz alta, la gente suele reaccionar con admiración. ¡Qué estabilidad! Eso ya no se ve. Cuida ese trabajo, ¿cómo están las cosas? Y yo sonrío. Asiento. Doy las gracias. Porque sí, tener un trabajo seguro en estos tiempos es bueno. Eso nadie lo discute. Pero lo que casi nadie entiende es lo que pasa cuando esa seguridad se convierte en una jaula cómoda, cuando trabajas cada vez más, das cada vez más, y aún así ganas lo mismo todos los meses, mientras la vida se encarece y el tiempo se te va sin pedir permiso. Mi rutina empieza temprano, como la de millones. Me levanto antes de que suene la alarma por segunda vez, preparo café medio dormida y reviso el celular 5 minutos que siempre se convierten en 20. Mi hijo todavía duerme. Es adolescente, ya no me necesita como antes, pero sigue siendo la razón por la que nunca me he permitido fallar. Me visto rápido, sin pensar demasiado. Ropa práctica, neutra. No porque la empresa lo exija, sino porque hace años dejé de preguntarme qué quería ponerme. Salgo de casa con esa sensación rara de estar cumpliendo, pero no avanzando. Llego a la oficina y todo es familiar. Demasiado. Los mismos pasillos, los mismos escritorios, las mismas conversaciones recicladas. La empresa ha cambiado de logotipo, de sistemas, de jefes, pero el fondo es el mismo, trabajar más para sostener lo que ya existe, no para construir algo nuevo. No me va mal. Y otra vez, eso es lo peligroso. Tengo sueldo fijo. Prestaciones. Vacaciones medidas. Aguinaldo. Cada quincena llega puntual. Gracias a eso pago renta, comida, servicios, escuela, imprevistos. No vivo con lujos, pero tampoco con carencias extremas. Sobrevivo, correctamente. Y durante años me convencí de que eso era suficiente. Laura, no te quejes. Hay gente peor. Al menos tienes trabajo. Ese discurso me lo repetí tanto que se volvió verdad hasta que dejó de serlo. El cansancio no llegó de golpe. Fue acumulándose. Primero fue físico, espalda, cuello, ojos. Luego mental. Falta de concentración, irritabilidad, insomnio. Y finalmente emocional, esa sensación constante de que el tiempo pasa y tú sigues en el mismo lugar. A veces, mientras reviso correos o lleno reportes que nadie leerá con atención, me sorprendo pensando. ¿Esto va a ser igual otros 10 años? Y esa pregunta me da más miedo que cualquier crisis económica. Porque yo no entré aquí pensando quedarme casi 2 décadas. Entré joven, con energía, con la idea de aprender, crecer, moverme. Y al principio sí pasó. Hubo ascensos, cambios de puesto, retos. Pero llegó un punto donde todo se estabilizó, y ahí me quedé. El problema es que mi vida no se estabilizó, siguió avanzando. Me separé. Mi hijo creció. Los gastos aumentaron. El mundo cambió. Pero mi sueldo, no. Trabajaba más horas, asumía más responsabilidades, apagaba incendios que no eran míos, y aún así, cada mes el número era el mismo. No bajaba, pero tampoco subía de verdad. Y eso, con el tiempo, desgasta. No odio mi trabajo. Y eso, otra vez, lo hace más difícil. Si lo odiara, renunciar sería fácil. Pero lo conozco, lo domino, me da seguridad. Es un mal conocido que se volvió zona de confort. Sin embargo, empecé a notar algo, cada vez me costaba más levantarme con ganas. No tristeza profunda, no depresión clínica. Algo más sutil y peligroso, apatía. Cumplía, pero ya no me importaba. Y cuando algo deja de importarte, empieza a matarte despacio. Las noches eran el peor momento. Cuando mi hijo se iba a su cuarto y la casa quedaba en silencio, me sentaba con el celular y empezaba a ver videos. Historias de gente que emprendía, que vendía cursos, que tenía negocios digitales, que trabajaba desde casa, que hablaba de libertad financiera. Al principio los veía con burla. Claro, seguro. Puro vendehumo. Eso no es para cualquiera. Pero algo me hacía seguir viendo. Tal vez era la esperanza. Tal vez la desesperación. Empecé a preguntarme cosas que antes evitaba. ¿Y si esto no es todo lo que puedo hacer? ¿Y si hay otra forma de vivir sin jugarme todo? ¿Y si el problema no es el trabajo, sino depender solo de él? La idea de emprender empezó a rondarme la cabeza. No como sueño romántico, sino como posibilidad práctica. Negocios digitales.
Algo que pudiera hacer sin dejar mi empleo. Algo que no dependiera de un jefe. Algo que, con el tiempo, me diera más margen. Pero ahí apareció el miedo. Porque emprender suena bonito en redes, pero en la vida real no es para cualquiera. Yo lo sabía. Lo veía. Gente que renunciaba sin plan, que se endeudaba, que fracasaba en silencio. No quería eso. No podía permitírmelo. Tenía un hijo. No tenía pareja que respaldara un salto al vacío. Además, yo no sabía por dónde empezar. Marketing, ventas, afiliados, cursos, contenido, e-commerce, todo sonaba confuso. Y la pregunta más peligrosa empezó a formarse en mi cabeza. ¿Y si sí funciona? Pero no tan rápido. Porque, siendo honesta, una parte de mí quería una salida inmediata. Quería creer que podía empezar un negocio digital y dejar mi empleo en el primer mes. Quería una puerta rápida. Y al mismo tiempo, sabía que eso era una fantasía peligrosa. Vivía en esa contradicción, querer cambiar mi vida, pero no querer arriesgar lo que ya tenía. Un día, en la oficina, durante una de esas pláticas casuales que no llevan a nada, una compañera dijo algo que me marcó. Yo ya no aspiro a más, con que me paguen a tiempo me conformo. Todos rieron. Yo también. Pero por dentro, algo se rompió. ¿Eso era en lo que me estaba convirtiendo? Una mujer que dejó de aspirar. Esa tarde regresé a casa con un peso raro en el pecho. Mi hijo estaba haciendo tarea en la mesa. Lo vi concentrado, joven, con todo por delante. Y pensé en el ejemplo que le estaba dando. No uno malo, pero sí limitado. El ejemplo de aguantar. De no moverse. De no intentar algo distinto por miedo. Esa noche no dormí bien. Le di vueltas a una idea que ya no quería irse, emprender, pero sin renunciar todavía. Construir algo paralelo. Aprender. Probar. Fallar pequeño. Avanzar lento, pero avanzar. Al día siguiente, con ojeras y café de más, tomé una decisión mínima, pero importante, iba a investigar en serio. Sin fantasías. Sin promesas de dinero rápido. Iba a buscar algo realista, algo que pudiera encajar en mi vida actual. Pero justo cuando empecé a moverme en esa dirección, cuando empecé a sentir una chispa de esperanza, algo pasó en mi vida que me obligó a aguantar más tiempo en el empleo. Algo que todavía no sabía cómo iba a manejar, pero que pondría a prueba todo lo que estaba empezando a pensar. Porque la vida no te deja cambiar en paz. Siempre te prueba primero. Y yo estaba a punto de descubrir que querer emprender no es lo mismo que estar lista. Y que a veces, el trabajo seguro que tanto te cansa es también lo único que te permite resistir mientras aprendes a construir otra salida. Si alguien cree que el proceso de cambio se siente emocionante todo el tiempo, es porque nunca ha intentado cambiar de verdad. La etapa que vino después no fue inspiradora, ni motivadora, ni digna de un post bonito. Fue incómoda, lenta y solitaria. Yo seguía trabajando en la misma empresa, sentada en el mismo lugar, con las mismas responsabilidades. Nadie sabía que, por dentro, yo estaba en plena crisis silenciosa. No una crisis que se grita, sino una que se aguanta. Esa es la más peligrosa. Por fuera, Laura la responsable. Por dentro, Laura la confundida. Había aceptado que no podía dejar mi empleo todavía. Eso lo entendía con la cabeza. Pero el cuerpo no siempre coopera con la lógica. El cansancio se acumulaba distinto ahora. Antes era cansancio físico. Ahora era cansancio mental, de estar en dos mundos al mismo tiempo, el que me daba estabilidad y el que apenas estaba aprendiendo a construir. Mis noches se volvieron una mezcla rara de esperanza y frustración. Abría la computadora después de cenar, cuando mi hijo ya estaba en su cuarto, y me sentaba frente a la pantalla sin saber por dónde empezar exactamente. Tenía notas, ideas, capturas de pantalla, enlaces guardados. Mucha información, y muy poca claridad. Probé de todo un poco. Y cuando digo de todo, es de todo. Un día pensaba que el marketing de afiliados era lo mío. Al siguiente, que mejor vender productos digitales. Luego veía a alguien hablando de cursos, otro de redes sociales, otro de e-commerce. Todo parecía posible y al mismo tiempo imposible. Me sentía torpe, lenta, fuera de lugar. Como si hubiera llegado a una fiesta que empezó hace años y nadie me había guardado asiento. El primer golpe fuerte fue darme cuenta de que no entendía tanto como creía. Yo siempre fui buena empleada. Aprendía rápido, seguía procesos, cumplía. Pensé que eso se traduciría fácilmente al mundo digital. Error. Aquí nadie te dice exactamente qué hacer. Nadie te da un manual cerrado. Nadie te corrige en el momento. Si te equivocas, te das cuenta tarde o no te das cuenta nunca.
Intenté lanzar algo pequeño. Un proyecto sencillo, según yo. Algo que seguro funcionaba. Le dediqué horas. Noches. Fines de semana. Me emocioné más de la cuenta. Y cuando finalmente lo publiqué, no pasó nada. Nada. Ni visitas. Ni mensajes. Ni interés. Al principio pensé que era cuestión de tiempo. Luego empecé a revisar compulsivamente. Cambiaba textos, colores, palabras. Nada. El silencio digital es brutal. No te dice que hiciste mal. Solo te ignora. Ahí me sentí ridícula. Una mujer de 39 años, con casi 2 décadas de experiencia laboral, sentada frente a una pantalla esperando que alguien validara algo que había creado. Me dio vergüenza. No frente a otros, sino frente a mí misma. Pensé seriamente en rendirme. Me dije, esto no es para mí. Ya voy tarde. Mejor acepta lo que tienes. Ese fue uno de los momentos más bajos. No porque hubiera perdido dinero, sino porque mi autoestima se tambaleó. En el trabajo yo sabía exactamente qué hacer. Aquí no. Aquí era aprendiz. Y eso duele cuando llevas años siendo la que sabe. Durante varios días cerré la computadora sin avanzar. Me decía que estaba cansada, que mañana. Pero en realidad estaba evitando volver a sentir esa sensación de fracaso silencioso. Y entonces pasó algo que no esperaba, me enojé. No con el proceso. Conmigo. Me enojé por darme por vencida tan rápido. Me enojé por querer resultados sin haber construido habilidades. Me enojé por haber creído, aunque fuera un poco, que esto iba a ser fácil solo porque otros lo hacían ver así. Ese enojo fue distinto. No fue berrinche. Fue un enojo que ordena. Me senté una noche y escribí, sin filtros, todo lo que estaba sintiendo. Escribí que tenía miedo. Que me sentía vieja. Que me sentía sola en esto. Que no sabía si estaba perdiendo el tiempo. Que me daba terror fallar y quedarme sin nada. Y también escribí algo más duro, que me daba miedo lograrlo, porque entonces tendría que cambiar de verdad. Eso fue un golpe de honestidad brutal. Entendí que no solo tenía miedo de fracasar, sino de salirme del papel que conocía. Ser empleada cansada era familiar. Ser aprendiz otra vez era incómodo. Decidí cambiar la forma en que estaba haciendo las cosas. Dejé de intentar ganar dinero rápido y me enfoqué en entender cómo funciona un negocio digital de verdad. Empecé desde lo básico. ¿Qué es una oferta? ¿Qué es un cliente? ¿Qué problema se resuelve? Dejé de copiar fórmulas y empecé a hacer preguntas. Me di permiso de ir lento. Ese fue otro aprendizaje duro, aceptar que avanzar lento no es retroceder. Que yo no estaba compitiendo con nadie más que conmigo misma. Que mis circunstancias no eran las de un chico de 22 años sin responsabilidades. Aún así, los tropiezos continuaron. Hubo semanas en las que no avancé nada. Otras en las que parecía avanzar y luego me daba cuenta de que estaba construyendo algo mal desde la base. Tuve que deshacer cosas, borrar trabajo, aceptar errores. Cada corrección dolía, porque implicaba reconocer que había invertido tiempo en algo incorrecto. Y mientras tanto, la vida seguía. Mi hijo tuvo días difíciles. La escuela seguía demandando atención. El trabajo no bajaba la intensidad. Yo llegaba a la noche sin energía y aún así me obligaba a sentarme un rato frente a la computadora. No por disciplina heroica, sino por necesidad interna. Sabía que si soltaba eso, algo dentro de mí se apagaba otra vez. Hubo una noche en particular que recuerdo bien. Estaba agotada. El proyecto no avanzaba. Cerré la laptop y me quedé mirando la pared. Sentí ganas de llorar, pero no lloré. Me sentí vacía. Y en ese silencio pensé algo que me cambió la perspectiva. Tal vez este proceso no se trata de dinero todavía. Tal vez se trata de convertirme en alguien que no huye cuando las cosas se ponen difíciles. Eso me dio un poco de paz. Empecé a medir el progreso de otra forma. Ya no en ingresos, sino en claridad. Ya no en resultados, sino en comprensión. Me di cuenta de que empezaba a entender cosas que antes me sonaban a chino. Que ya no me perdía tanto en los términos. Que podía detectar humo más rápido. Que empezaba a pensar como alguien que construye, no como alguien que solo consume. Un pequeño logro llegó sin hacer ruido, alguien respondió a algo que publiqué. No fue un cliente, no fue dinero. Fue interés. Una pregunta. Una conversación. Y aunque era mínima, para mí fue enorme. No porque resolviera mi vida, sino porque demostraba que no estaba invisible. Ese mensaje me sostuvo varios días. Pero la duda seguía ahí. La duda siempre está.
La diferencia es cómo convives con ella. Antes me paralizaba. Ahora aprendí a trabajar con ella sentada al lado. Una tarde, en la oficina, mientras hacía una tarea mecánica, me sorprendí pensando, ya no quiero quedarme aquí 10 años más. Y no lo pensé con angustia, sino con certeza. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que no quería eso. Ese fue el verdadero aprendizaje del bloque, entender que la claridad no llega antes del camino, llega durante. Que nadie empieza sabiendo. Que nadie se siente listo. Que la confianza no es un requisito, es una consecuencia. Yo seguía lejos de dejar mi empleo. Muy lejos. Pero ya no me sentía atrapada. Me sentía en entrenamiento. Y eso cambió mi postura ante todo. Ya no me castigaba por no avanzar rápido. Ya no idealizaba historias ajenas. Ya no me comparaba tanto. Empecé a respetar mi proceso, aunque fuera torpe, aunque fuera lento. Y aunque todavía no lo sabía, estaba desarrollando algo más valioso que un negocio, resistencia emocional. La capacidad de seguir sin aplausos. De aprender sin garantías. De avanzar sin certezas. Ese fue el bloque más pesado. El menos visible. El que casi nadie cuenta. Pero también fue el que me transformó por dentro. Porque después de eso, ya no era la misma Laura que solo soñaba con cambiar. Era una Laura que, aunque cansada, ya estaba caminando. El cambio no llegó como una explosión. Llegó como llegan las cosas verdaderas, despacio y sin avisar. Yo seguía siendo Laura, 39 años, más de 17 en la misma empresa, madre, separada, responsable. Nada externo había cambiado demasiado. Seguía entrando a la oficina, cumpliendo horarios, resolviendo problemas ajenos. Desde afuera, cualquiera habría dicho que mi vida estaba exactamente igual. Pero por dentro, algo ya estaba acomodándose de otra forma. Después de tantos tropiezos, de tantos intentos fallidos y ajustes, empecé a notar algo que al principio me dio miedo aceptar. Ya no estaba tan perdida. No porque tuviera todo claro, sino porque dejé de sentirme completamente ignorante. Ya no me abrumaban tanto los conceptos. Ya no me paralizaba la idea de empezar algo nuevo. Ya no necesitaba ver 10 videos para entender uno. Y eso, aunque suene pequeño, fue enorme. Empecé a elegir mejor en qué invertir mi energía. Dejé de saltar de idea en idea. Elegí un solo camino digital, uno que encajara con mi realidad, algo que no me exigiera capital grande, ni exposición inmediata, ni jornadas imposibles. Algo que pudiera crecer lento, pero firme. La primera semana que me enfoqué en una sola cosa fue incómoda. Mi mente estaba acostumbrada al caos, a sentir que hacer mucho era avanzar. Ahora tenía que aprender a hacer menos, pero mejor. Y eso me desesperaba. Sentía que iba lento, que estaba perdiendo tiempo. Pero seguí. Las noches empezaron a tener otra textura. Ya no eran solo cansancio y frustración. Había momentos de concentración real. Momentos en los que el tiempo se me iba sin darme cuenta porque estaba entendiendo algo, resolviendo algo, armando algo que sí tenía sentido. No todo era bonito. Seguía dudando. Seguía cuestionándome si estaba exagerando, si todo ese esfuerzo valía la pena. Había noches donde cerraba la computadora con ganas de mandar todo al carajo. Pero algo era distinto. Ya no cerraba por rendición, sino por agotamiento real. Y eso también es progreso. El primer avance tangible llegó un martes cualquiera. No fue dinero. Fue validación externa mínima, pero honesta. Alguien que no me conocía, que no me debía nada, me escribió porque algo de lo que había creado le sirvió. No me idolatró. No me agradeció exageradamente. Solo dijo algo simple, esto me ayudó. Leí ese mensaje varias veces. Sentí un nudo en la garganta. No porque me hiciera famosa, sino porque por primera vez sentí que no estaba jugando a emprender. Estaba aportando algo real. Y eso me dio una mezcla rara de alegría y miedo. Porque cuando algo empieza a funcionar, aunque sea poquito, aparece una pregunta peligrosa. ¿Y ahora qué? Seguí. Ajusté. Mejoré. Me equivoqué otra vez. Volví a corregir. Y un día, sin ceremonia, llegó el primer ingreso pequeño. No fue una cifra impresionante. No pagaba la renta. No me permitía dejar el empleo. Pero era dinero que no venía de mi jefe. Y eso, emocionalmente, valía más que el mundo. Me quedé mirando la pantalla del banco como si fuera un espejismo. Pensé, esto no es suerte. Pensé, esto no es magia. Pensé, esto es consecuencia. Esa noche casi no dormí. No por emoción desbordada, sino por miedo. Miedo a que fuera algo aislado. Miedo a ilusionarme.
Miedo a que no se repitiera. Miedo a perder el control de algo que apenas estaba aprendiendo a manejar. Y ahí apareció otro conflicto interno, el miedo a perder la seguridad que ya tenía. Porque mientras más avanzaba en lo digital, más consciente me volvía de lo frágil que era mi equilibrio. Si algo salía mal, si cometía un error grande, si me distraía demasiado del empleo, podía perderlo todo. Y esa idea me apretaba el pecho. Empecé a vivir en tensión. Durante el día, era la empleada responsable. Por la noche, la aprendiz ambiciosa. Dos identidades conviviendo en el mismo cuerpo. Había días en los que sentía que ninguna de las dos estaba satisfecha. Mi hijo notó el cambio antes que yo. «Estás más distraída», me dijo una noche. No lo dijo con reproche, sino con curiosidad. Eso me dolió. Porque todo lo que estaba haciendo, en el fondo, también era por él. Para darle un mejor futuro, para no vivir siempre al límite, para no transmitirle miedo. Y aún así, estaba pagando un costo emocional. Tuve que hacer algo que nunca había hecho, poner límites al proceso. Me senté y redefiní horarios. No iba a sacrificar mi relación con mi hijo por un proyecto que todavía estaba creciendo. No iba a repetir el mismo error que veía en mi empleo, dejar mi vida personal en segundo plano. Ajusté mis tiempos. Acepté avanzar un poco más lento si eso significaba no romperme. Ese ajuste fue difícil. Sentía culpa por no avanzar más rápido. Culpa por no estar al 100 en ningún lado. Pero con el tiempo entendí algo clave. No se puede construir una salida desde el autoabandono. Los avances continuaron, pero con más orden. Un ingreso llevó a otro. No constantes todavía, pero más frecuentes. Empecé a registrar todo. Ingresos, tiempo invertido, que funcionaba y que no. Dejé de romantizar y empecé a medir. Y ahí, la realidad volvió a golpearme. Un gasto inesperado fuerte apareció. Algo relacionado con mi hijo, algo que no podía postergar. El dinero que había ganado fuera del empleo se fue casi completo en eso. Sentí un vacío en el estómago. Todo ese esfuerzo, y seguía dependiendo del sueldo fijo para sobrevivir. Lloré esa noche. No por el dinero, sino por la sensación de estar caminando en una cuerda floja. De no poder soltar todavía. De sentir que avanzaba, pero muy despacio. Y justo ahí apareció una tentación peligrosa, dejar el empleo antes de tiempo. La idea me rondó varios días. Pensaba, si me dedico de lleno, seguro esto despega. Si tuviera más tiempo, ganaría más. Tal vez estoy retrasando lo inevitable. Esa narrativa es traicionera, porque suena valiente, pero suele esconder desesperación. Por suerte, algo dentro de mí ya había cambiado. Ya no tomaba decisiones solo desde la emoción. Me senté con una libreta y escribí números reales. Gastos reales. Necesidades reales. Y la verdad fue clara, aunque incómoda, no era el momento. Aceptar eso me dolió. Porque implicaba seguir aguantando un poco más. Implicaba seguir despertando temprano. Implicaba seguir en la oficina gris mientras por dentro yo ya estaba en otro lugar. Pero también fue una decisión madura. Por primera vez en mi vida, no me estaba quedando por miedo. Me estaba quedando por estrategia. Y eso cambió completamente mi relación con el empleo. Ya no lo veía como una condena eterna, sino como una herramienta temporal. Algo que me daba oxígeno mientras fortalecía otra cosa. Esa claridad trajo calma. Seguí trabajando. Seguí aprendiendo. Seguí ajustando. Hubo meses mejores y meses flojos. Hubo dudas nuevas. Hubo cansancio acumulado. Pero ya no había confusión total. Había dirección. Una tarde, mientras regresaba de la oficina, me vi reflejada en el vidrio del transporte. Me vi cansada, sí. Pero también me vi distinta. Más firme. Menos apagada. Y pensé algo que me sorprendió. Estoy más cerca de lo que creo. No de dejar el empleo. No de ganar mucho dinero. Sino de convertirme en alguien que no se traiciona a sí misma. Ese fue el verdadero avance de este bloque. Aprendí que el progreso no siempre se siente como triunfo. A veces se siente como resistencia. Como sostener. Como no rendirse aunque no haya aplausos. Aprendí que emprender no es solo crear algo afuera, sino reconstruirte por dentro. Y aunque todavía quedaba camino, una cosa ya era segura. Laura ya no era la misma mujer que solo aguantaba por seguridad. Ahora era una mujer que aguantaba, con propósito. Y eso lo cambia todo. Si alguien me hubiera dicho al inicio que el tramo final no se sentiría como victoria sino como silencio interno, no le habría creído. Yo pensaba que el cambio llegaría con emoción, con euforia,
con esa sensación cinematográfica de lo logré. Pero no. Lo que llegó fue algo mucho más profundo y mucho más difícil de explicar, tranquilidad con responsabilidad. Y esa tranquilidad no cayó del cielo. Me costó meses de aguantar sin rendirme y sin traicionarme. Yo seguía en mi empleo. Eso no había cambiado. Seguía despertando temprano, seguía cumpliendo horarios, seguía resolviendo problemas que no eran míos. Desde fuera, mi vida parecía exactamente igual que antes. Pero por dentro, ya no estaba viviendo en automático. Ya no sentía que el tiempo se me escapaba sin sentido. Ahora cada día tenía una intención clara, sostener lo que me daba estabilidad mientras fortalecía lo que me iba a dar salida. Ese equilibrio fue lo más difícil de aprender. Porque no se trata solo de trabajar y emprender al mismo tiempo. Se trata de no quemarte, de no caer en la fantasía de que todo debe pasar rápido, de no compararte con historias que no tienen nada que ver con tu contexto. Yo tuve que aprender a convivir con la lentitud sin interpretarla como fracaso. Hubo semanas en las que no avanzaba nada en lo digital. Semanas donde el trabajo absorbía todo, donde mi hijo necesitaba más atención, donde simplemente no tenía energía. Antes, eso me habría hecho sentir culpable. Ahora aprendí a verlo como parte del proceso. No retrocedía, solo estaba sosteniendo. Una noche, después de un día especialmente pesado, me senté sola en la cocina con una taza de café frío. Me quedé mirando la mesa, sin celular, sin música, sin distracciones. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí desesperada. Me sentí cansada, sí. Pero no perdida. Pensé en la Laura de hace unos años. La que se decía que no tenía opción. La que aceptaba que así era la vida. La que se repetía que no se puede antes siquiera de intentar. Y me di cuenta de algo importante, ya no pensaba así. Ahora, cuando algo no funcionaba, no pensaba no es para mí, pensaba que ajuste falta. Ese cambio mental fue más valioso que cualquier ingreso. Porque ya no me veía como víctima de las circunstancias, sino como alguien que estaba aprendiendo a navegar dentro de ellas. Mis ingresos digitales seguían siendo irregulares. A veces entraba algo, a veces no. No era estabilidad todavía. Pero ya no era suerte. Había patrones. Había cosas que funcionaban mejor que otras. Empecé a entender mi propio ritmo, mis fortalezas, mis límites. Dejé de intentar copiar modelos que no encajaban conmigo. Y algo curioso empezó a pasar, mi relación con el dinero cambió. Antes, el sueldo era todo. Era seguridad, era alivio, era supervivencia. Ahora, el sueldo era una parte del sistema, no el sistema completo. Eso me dio una perspectiva distinta. Ya no gastaba igual. Ya no tomaba decisiones financieras solo desde el cansancio. Empecé a pensar más a largo plazo, aunque mis recursos todavía fueran limitados. Mi hijo también empezó a notar cambios. No porque yo ganara más, sino porque yo hablaba distinto. Ya no hablaba solo de aguantar, de cumplir, de así son las cosas. Empecé a hablar de aprender, de intentar, de no rendirse. Y sin darme cuenta, estaba sembrando algo distinto en él. Una tarde me dijo: «Oye, ¿y tú por qué haces eso de la computadora en la noche?». Le expliqué, con palabras simples, que estaba construyendo algo poco a poco, que no era rápido, que no siempre funcionaba, pero que era importante para mí. Me escuchó con atención y dijo algo que me apretó el pecho. «Está bien que no te rindas». No dijo que ganes. No dijo que tengas éxito. Dijo que no te rindas. Ahí entendí que el ejemplo no siempre está en los resultados, sino en la constancia visible. Hubo un momento clave, casi imperceptible, en el que me di cuenta de que ya no estaba obsesionada con dejar mi empleo de inmediato. Antes, eso era la meta absoluta. Ahora, la meta era más clara y más madura, salir cuando estuviera lista, no cuando estuviera harta. Esa diferencia es enorme. Porque cuando sales por hartazgo, sales sin estructura. Sales con rabia. Sales con miedo disfrazado de valentía. Y yo ya no quería eso. Yo quería salir con calma, con números, con un plan que me permitiera respirar. Así que empecé a hacer algo que nunca había hecho en mi vida, planear a largo plazo. No en sueños, sino en escenarios. Si esto crece así, pasa esto. Si se estanca, hago esto. Si mi empleo se vuelve insostenible, tengo este colchón. Dejé de pensar en blanco y negro. Empecé a pensar en opciones. Eso me dio una paz rara. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no me sentía atrapada. Sabía que, pasara lo que pasara, yo tenía más herramientas que antes. Más criterio. Más conciencia. Un día, en la oficina, una compañera se quejaba del trabajo, del jefe, del sueldo. Yo la escuchaba, asentía,
pero por dentro no me enganchaba igual. No porque fuera mejor que ella, sino porque ya no me sentía tan identificada. Yo ya no estaba solo quejándome, estaba construyendo una salida. Y esa diferencia se nota incluso en el cuerpo. Caminas distinto. Respiras distinto. Ya no te llevas todo el estrés a casa. Ya no sientes que cada día es una repetición sin fin. Eso no significa que todo fuera fácil. Hubo recaídas. Días de duda. Días en los que pensé que estaba exagerando, que tal vez debía conformarme. Pero esas dudas ya no me dominaban. Venían, se sentaban un rato, y se iban. Porque yo ya sabía algo que antes no sabía: si soy capaz de aprender cosas nuevas, incluso con miedo, incluso cansada, incluso tarde según algunos estándares. El cierre de esta historia no es una renuncia. No es un y entonces dejó su empleo y fue feliz para siempre. No. La vida real no funciona así. El cierre es más sutil y, para mí, más poderoso. Hoy sigo trabajando. Hoy sigo emprendiendo poco a poco. Hoy sigo sosteniendo responsabilidades. Pero ya no vivo en pausa. Ya no vivo esperando que algo externo me salve. Ya no me cuento la historia de que no puedo. Ahora me cuento otra. Estoy construyendo, aunque no sé no todavía. Y esa historia me da fuerza. Entendí que tener un trabajo seguro no es el enemigo. El enemigo es creer que esa es la única opción. Entendí que emprender no es para cualquiera, pero tampoco es solo para unos cuantos elegidos. Es para quien está dispuesto a aprender, a fallar y a sostener el proceso sin romanticismos. Aprendí que no todo cambio se grita. Algunos se hacen en silencio, mientras el mundo sigue igual por fuera y distinto por dentro. Y si algo puedo decir con certeza al cerrar este bloque es esto. No sé exactamente cuándo dejaré mi empleo. Pero sé algo mucho más importante. Ya no me quedaré ahí por inercia. Ahora me quedo porque elijo quedarme. Mientras termino de construir la salida que sí se parece a la vida que quiero.